Bueno, muy buenas tardes. Es un placer y un honor para nosotros poder comunicarnos con ustedes por este medio desde Arquitectura Lauquen, Argentina. En primer término quiero agradecer al Maidon, al arquitecto Richardson, por esta deferencia de acercarnos a esta conferencia, donde compartiremos nuestro parecer en el campo de los desarrollos sustentables, mejoramiento del hábitat y cuidado del medio ambiente a través de la arquitectura. Es de muy buen agrado poder entender que este tiempo será fundamental para lograr un convencimiento de pertenencia plena y valorada y de convicciones a través de la razón, lo científico y la jurisprudencia, tal cual lo ha planteado anteriormente el señor Pablo Aguilar, en el cual nos da referencia a que los temas legales y la parte de leyes es muy importante. Habida cuenta que nuestra Latinoamérica hoy está tratando de plantear sus ideales y su identidad. Nosotros pensamos que desde las convicciones, a través de la razón, lo científico, los jóvenes son los que representarán con honor y dedicación todo lo relacionado a producir desarrollos sustentables para el mundo. Y está en nosotros, como profesionales que somos en Argentina, Colombia, Perú, Bolivia, México, Santo Domingo y los demás países, en tener una identidad en común, habida cuenta de que muchos años de letargo nos han llevado a entender que parecería que el modo de construir no está dependiendo con los lineamientos que estamos viendo con respecto a lo que pasa en Europa, Centro Europa, con las nuevas modalidades que son imperativamente necesarias para el cuidado del medio ambiente, habida cuenta del calentamiento global y los problemas climáticos que hemos tenido. Si nos ponemos a pensar también en lo sensato, lo amable y lo honorable que es pensar en este sentido, bien lo dijo el señor Pablo, en años anteriores, 3, 4 años atrás, nos hemos dado cuenta por científicos que han determinado que entre la temperatura máxima de uno de los países, que podrían ser 50 grados a favor, y menos 20, si no tomamos medida en que la diferencia de temperatura entre un año y otro no supere los 2 grados, hubiera sido una situación muy desfavorable para las sociedades venideras. De mala manera podemos estar hablando hoy en la pandemia, en el cual se han tomado los parámetros del análisis del oxígeno, habida cuenta que tuvimos que tener un resguardo muy importante en todas las naciones, donde las industrias, los transportes, el consumo y los desechos hicieron que en este caso los valores del oxígeno volvieran a 30 años atrás. ¿Esto simplemente es una coincidencia o será una necesidad imperante en el cual dentro de la humanidad deberemos sentar precedentes y no dejar permitir que en los años que van a volver a ejercer, ¿no?, lineamientos económicos, políticos, sociales, institucionales, gubernamentales, habida cuenta solamente la globalización, el consumo y la tecnología, debemos tener muy en claro que los parámetros a medir tienden a ser sustentables. De alguna manera, nosotros en Arquitectura Lauquen empezamos a desarrollarnos hace más de 15 años en los trabajos tendientes a una construcción que debería ser sistematizada, certificada y por montaje. Habiendo una necesidad imperiosa de seguir restableciendo normativas y parámetros de industrialización que deberán ser abiertos, pero de alguna manera los insumos a proponer y a entender que empiecen a participar en todos los desarrollos de arquitectura deberían ser sustentables. Estamos abocados plenamente al ideal de contribuir al desarrollo de las nuevas tecnologías sustentables para Latinoamérica, contribuir con el equilibrio ecológico, cuidado del medio ambiente a través de la arquitectura. Sostenemos y afirmamos que la madera es el sistema constructivo sustentable de este tiempo. Y sabemos que ante el avance de las ciencias han incorporado innumerables formas tecnológicas de construcción en el desarrollo de la humanidad, pero muchas de ellas van en detrimento del ecosistema. Las últimas 5 décadas la construcción ha generado el 20% de los gases de efecto invernadero.
Cuando hablamos de la contaminación, tengamos en cuenta que el insumo de la construcción, que lleva ya 100 años de letargo, las arenas, los cementos, los hierros, los ladrillos, los bloques, dependen de una industrialización que hoy por hoy genera un desgaste en nuestro planeta, ya que todos esos elementos se sacan de la Tierra y no se recomponen. Habida cuenta la transformación de ese material en una industria que eleva el consumo de las energías y encima lo potencia al medio ambiente, tengamos en cuenta que somos hoy los profesionales que trabajamos a favor del medio ambiente, pero no con un solo hecho de tener un latiguillo formal. Es una necesidad fervorosa de pensar que todos los desarrollos deberían entender que los ecosistemas y los sistemas de vida en el planeta son muy necesarios en el resguardo. Allá por el año 1917 tuve la posibilidad de mandar un currículum a Europa por una de las noticias que yo he investigado. Y de muy buen agrado me han atendido distintas empresas, pero hubo una, a través del señor Bertrand Joseph de KLH, en el cual me han brindado toda la información necesaria que en estos últimos 4 años estoy empezando a investigar y quisiera desarrollar para mi país, Argentina, para México, que tenemos la posibilidad de abrir una apertura de trabajo en ese país y conformar con distintos arquitectos de Latinoamérica una vanguardia en la construcción. El agradecimiento formal es para el ingeniero señor Jorge Luis, que tuvo la deferencia de venir a una conferencia en Argentina, el CLEM 2017, Conferencia Latinoamericana de Estructuras en Madera. Con él nos hemos reunido personalmente y de mi grato y humildad como profesional he entendido y me he posesionado de una manera tan correcta que necesité investigar 4 años para empezar a trabajar con mi estudio de arquitectura en desarrollos sustentables. Uno de ellos se presentó en el CLEM 2019, que fue realizado en Uruguay. Lamentablemente no pude ser orador, pero el proyecto se determinó vivienda multifamiliar en altura con paneles CLT y fue aprobado por el comité científico. No quedamos conformes con esto y apostamos a más este año. Participamos con mi compañero Jorge Ferreira de la Legal y Técnica, Norma Olson, que también es una administradora en nuestro equipo de trabajo, y hemos apostado a participar en el CABER que se debió realizar este año y se postergó para el año que viene. Volvimos a enfatizar el desarrollo de Latinoamérica con estructuras de madera, con un edificio sustentable. Fue categorizado de alguna manera como un desarrollo que es muy importante y trascendente para nosotros. Yo le quiero agradecer a Bertrand Joseph y al ingeniero Jorge Luis, porque ellos tuvieron la deferencia de mostrarnos el camino, de enseñarlos el compromiso que ellos tuvieron allá por los años 1990, cuando los índices de ambientalismo decían que en Centro Europa tendría que resolver la problemática del hábitat, y se han juntado sociedades, investigadores, científicos, empresarios de la madera en resolver un elemento que hoy por hoy es el elemento más importante de los desarrollos tecnológicos. Yo este tema lo voy a dejar ahí porque lo van a complementar ellos, pero digo, estando a miles de kilómetros y pensando en mi juventud, cuando mi vocación era generar arquitectura con un convencimiento, con un sentido de espacio, con una vitalidad, con una virtud, hoy lo sumamos a que debemos ser humanizados. El sentido que demostramos nosotros al unir todos los desarrollos en la realidad que debemos estar comprometidos con el medio ambiente. Y no lo decimos de manera hoy, como dicen acá, con el diario del lunes, por lo que pasó con la pandemia. Nosotros lo venimos pregonando hace 4 años y para ello hemos trabajado en estos congresos. El CABER, que también nos va a resultar muy importante porque en Latinoamérica es un congreso de energías renovables y ciudades sustentables. Este mérito nos llevó a mandar también una información, porque se va a hacer un congreso internacional, ojalá Dios quiera el año que viene en Chile, de estructuras de madera internacional. Es el WhiteTech 2021, donde vienen empresas de tenor internacional
a mostrar su desarrollo, a mostrar su vanguardia, a entender que el compromiso de tener un enfoque el cual la unidad nos hace la fortaleza. Y nos debemos permitir, así como lo escuchamos a Pablo Aguilar con el sentido de la legislación, nosotros en Arquitectura Lauken pensamos en los desarrollos sustentables, pensamos que las sociedades se transforman independientemente de los niveles sociales. Tenemos viviendas en crecimiento en el cual un joven hoy podría tomar un prototipo de una vivienda y a través de los 4 o 5 años que su vida en prosperidad podría ir sumando un prototipo más a su vivienda. Eso se llamó vivienda en crecimiento. También hicimos un prototipo para vivienda rural. Todos estos sistemas tienen que ver con un desarrollo certificado, científico, tecnificado y apostando a certificar la industria de la construcción. Bien estamos entendiendo que las sociedades modernas se transforman, las organizaciones productivas crean sellos distintivos que las caracterizan. Todo esto al mismo tiempo formando parte de la denominada globalización mundial. Y es donde, en general, los nuevos sistemas constructivos prescinden de lo humano. Están disociados entre sí por no compartir espacios urbanos vivificados. Por esta razón promovemos que el hombre moderno y sus sociedades deben hacer un giro sobre sus pasos, sus proyectos y expectativas futuras, de mediano a largo plazo, y deban incorporar todos los recursos naturales, energías renovables, y es en este proceso que conceptualizamos que la arquitectura bioclimática y sustentable acompaña esta transformación positiva. En el equipo Lauken trabajamos en la optimización de nuestros diseños, propósitos y materialización de proyectos arquitectónicos que adscribimos al acuerdo de la Convención Marco de las Naciones Unidas, como lo planteó Pablo Aguilar, sobre el cambio climático, reconociendo que la mejora de los ecosistemas naturales requiere de la cooperación de todos los países, que es necesaria la colaboración mancomunada para el desarrollo sostenible de las actividades económicas y el crecimiento de las sociedades sin perjudicar al planeta. Por ello sumamos nuestra voz a la ONU, Hábitat 3, Conferencia Quito, Ecuador, y decimos, en esta coyuntura decisiva de la historia de la humanidad, repensar la forma en que planificamos, construimos y gestionamos nuestros espacios urbanos no es una opción, sino un imperativo. Fomentar la arquitectura bioclimática y sustentable en Latinoamérica hacia la consolidación definitiva entre la humanización del espacio habitable, conteniendo al individuo como tal y primordial de toda sociedad. Vale decir, crear una arquitectura que contemple el cuidado del medio ambiente, por lo tanto al planeta, pero sobre todo humaniza los espacios a donde el ser humano puede realizarse desde su hábitat y no quedar confinado hacia 4 paredes y un techo. Para lograr estos objetivos, tejemos redes de todo tipo, de forma social, hacemos foros, participamos en eventos que tengan que ver con arquitectura, científico. Esto se traducen en hechos y obras de calidad, edificios humanizados. Por ello estamos en un gran camino tecnológico, ya que contamos hoy objetivos en América. De alguna manera, siempre nos enfocamos en poder desarrollar sistemas constructivos sustentables a lo largo ya más de 10 años. Y nos posicionamos en el mercado de la construcción con desarrollos que hoy tienen que ver con la tecnología de la madera. Si tenemos en cuenta que el 20% del gas invernadero viene de la construcción, con una vivienda de madera de 60 metros cuadrados equivaldría a retirar de 6 autos de circulación. Tengamos en cuenta que la gran densidad de nuestra Latinoamérica en los suburbios ya hoy por hoy da un panorama muy devastador, porque no se ha tenido compromiso alguno en los desarrollos que tienen que ver con las urbanizaciones muy precarias. Pero habida cuenta del cambio climático, no se tuvo en cuenta que estas sociedades, para que se transforman, deben correr con un tiempo que es muy limitado. Deberemos pregonar y deberemos enfatizar que las altas casas de estudio y casas de escuela técnica en nuestra América deben empezar a proponer y empezar a sentir
que los nuevos sistemas constructivos deben ser fomentados, certificados, deben ser científicos y deben comprometerse a una trascendencia que tengan que ver con los desarrollos sustentables. Así que bueno, eso es en principio lo que estamos tratando de transmitir. Y bueno, yo quiero agradecer en este caso al Maidon. Para nosotros es nuestra segunda charla, arquitecto Richardson. Nos hemos prácticamente unido de alguna manera y estos foros son los que nos mantienen con esta esperanza, con esta fe de poder retribuir. Siendo jóvenes pudimos pensar en cierta medida en apostar a un nuevo lineamiento que tenga que ver con el cuidado de las sociedades. Y cuando yo hablaba de los desarrollos sustentables y lo que pregonamos, los distintos niveles sociales que podamos encontrar en nuestro Latinoamérica, en nuestros países hermanos, debemos entender que el resguardo estará en que cada profesional que esté pensando enfatizar su profesionalismo de ahora en más, debe entender que las sociedades se transforman en un común y en un todo de acuerdo de una unidad. Y esa unidad no tiene que ver con la modalidad económica que puedan tener, sino por trascender en un momento en el cual todos podemos ser parte de este planeta. Independientemente del lugar que hoy nos esté tocando representar, somos favorecidos por haber estado pensando que las transformaciones se vienen dando de manera bastante desafortunadas, digamos. Y debemos pensar en que hoy pretendemos unir lineamientos, unir pensamientos, tratar de tener un compromiso de unión y de unidad. Bueno, en principio, mi charla con respecto a sustentabilidad tiene que ver con este enfoque, ya que más allá, en las próximas charlas nosotros tomamos el plano de certificación, el plano de poder hablar de panelería, pero está en mí hoy poder invitar a la conferencia a dos personas que son muy importantes en el desarrollo de Europa, y yo les agradezco de manera muy importante para mí y dentro de mi humildad y de mi país y de la necesidad de poder fomentar y traer al resguardo de la necesidad que a medida que empecemos a tener el conocimiento y la razón, podremos potenciarnos en un camino muy importante en nuestra tierra. Y voy a terminar diciendo, como siempre decimos, arquitectura sustentable para el mejoramiento del hábitat, y es un